Bueno, voy a nombrar una que es el hermano Isidro, también que vimos ayer en su sepelio. Pero el himno habla de cómo podré estar triste. Y la muerte, pastor, la muerte es un aguijón, es un enemigo que nos acogota. No nos acostumbramos a la muerte, Así es. ¿verdad? Y sigue sucediendo. ¿Cómo entonces vamos a sentirnos felices, contentos cuando tenemos alrededor nuestro personas de bien, personas jóvenes como esta niña de 15 años, 16 años, eh, que se nos está muriendo, pastor? O sea, algunos por enfermedades, otros por vejez quizás, otros por accidente, pero la muerte está ahí presente. La muerte, no hay nada más seguro que la muerte y más inseguro que la vida. La muerte llega a todos, nos iguala a todos. No importa el dinero, no importa el estado, el estatus, no importa el color, la nación. La muerte llega a todos. Y lo que tú decías, por ejemplo, ayer cuando enterrábamos a nuestro hermano García, estábamos saliendo ahí y llegó otro ataúd. Otro cortejo fúnebre. Sí, y era un niño de 8 años. Y yo decía, Dios, como tú dices, frente a la muerte, ¿qué puede hacer el hombre? Somos frágiles, primeramente somos muy frágiles. La Biblia dice que los más fuertes pueden llegar a 80 y la edad normal son 70. Y Además dice que la vida del hombre es como la hoja, sí, y que se marchita y cae. Santiago dice que es como la niebla densa. Alguien dijo, comparó la vida como una telaraña complicada, su estructura, su forma, pero el simple dedo de un niño puede romperla. La vida, hoy estamos vivos y mañana no sabemos si podemos estar muertos. Una enfermedad terminal, un accidente. Anoche casi un carro nos lleva por delante al otro carro. Y en cosa de segundos. Sí. Entonces, ¿por qué la muerte? La Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Y todos tenemos que morir. Todos tenemos que morir. Nos guste o no nos guste, la aceptemos o no la aceptemos. Es una realidad que está delante de nosotros. Alguien dijo que empezamos a morir cuando nacemos, ya comenzamos a morir. Por eso, ¿qué hacer frente a la muerte? La Biblia tiene una respuesta bien interesante frente a la muerte a través de una historia de un hombre llamado Lázaro. Dice que Lázaro era amiguísimo de Jesús. Se enferman, las hermanas comienzan a buscar a Jesús. Jesús está lejos, no aparece Jesús, lo consiguen después por allá. Jesús dice que Lázaro no iba a morir de esa muerte, etcétera, etcétera. Y al final Lázaro termina muerto. Y a los pocos días, a los varios días aparece Jesús. Y las hermanas de Lázaro dicen, Señor, si tú hubieras estado, no hubiera muerto mi hermano. Y Jesús da esa esperanza. Yo creo que son las palabras más resaltantes de la Biblia para mí cuando Jesús le dice a Marta y a María, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. ¿Crees esto? ¿Creen ustedes esto? Le hace la pregunta. Y Marta le responde, Señor, sabemos que el día y tal. Y Jesús adelanta ese milagro para mostrarnos que sí hay esperanza frente a la muerte. Y levanta a Lázaro, Lázaro sale fuera, se saca la piedra, vuelve Lázaro a la vida después de estar podrido porque Marta le dice, Señor, ya huele, ya Ya hiede, hiede. hiede. Y Jesús le dice, no te he dicho que... Y Jesús demostró que sí tiene poder sobre la muerte, como dice Apocalipsis. Esa es Por la eso, solución sí, entonces. Jesús le dice, le dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pastor, yo quería compartir aquí una lectura bíblica para que sea la Biblia la que Así es. nos dé Así la es. esperanza, ¿no? Uh-huh. Porque la mayoría de nosotros, no digo la mayoría, todos, necesitamos tener en la mente grabada, bien grabada, esa bendita esperanza. Uh-huh. Entonces, aquí en Tesalonicenses, primera de Tesalonicenses 4, dice así. El apóstol Pablo le habla a los tesalonicenses y a nosotros también y dice, por lo demás, hermanos,
os rogamos y exhortamos en el Señor que de la manera que aprendisteis de nosotros, como os conviene, conduciros y agradar a Dios, así abundéis más y más. Estoy leyendo el versículo 1 en adelante. Porque ya sabéis que instrucciones os dimos por el Señor Jesús. Pues la voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación. Y hay otra parte por acá que es la que realmente queríamos, es en el versículo 13, ¿no? Del mismo capítulo 4. Primero tenemos que buscar la santificación, pastor, como dice el apóstol Pablo. En el mismo capítulo 4, versículo 13 en adelante dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Interesante eso. De los que duermen, los que están muertos, ¿no? Jesús dijo que la muerte Era un sueño, ¿no? Lo demostró con Lázaro. Vamos a leerlo otra vez. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en él. Los que durmieron en él, con la fe, Dios los va a traer a la vida. Qué lindo que Jesús compara la muerte y el mismo Pablo compara la muerte con un sueño. Es un sueño implica despertar. Y es lo que está ahí, un despertar. Sí, seguimos entonces con la lectura en el capítulo 4, ahora versículo 15. Por lo cual os decimos esto en palabras del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, los que estamos vivos, los que estemos vivos cuando Él venga por segunda vez, no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Los muertos en Cristo. Los que no murieron en Cristo no van a resucitar aquí, entonces son los muertos en Cristo, los que murieron con la esperanza, ¿no? 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por tanto, alentaos los unos a los otros con estas palabras. En los momentos tristes, pastores, que estos versículos son elementales para Son bálsamos. Yo, cuando uno va así a los cementerios y tú ves que están acompañando, digamos, el entierro de un hermano en la fe, un evangélico, un hermano bautista, un hermano en la fe, porque todos somos hermanos. Y tú ves que hay dolor, porque hay dolor. Pero tú ves, se escucha un himno, se escucha un canto, una música cristiana que siempre está saturada de esperanza. Y la gente llora y sufre, pero tú lo ves como hay una esperanza en eso. Hay una esperanza, sí. Hay una tranquilidad, hay una paz que tú no lo puedes explicar. Pero esa esperanza es para Jesucristo. Claro. Pero tú ves otros entierros y la gente se desespera, quieren sacar el ataúd de la fosa. Es una cosa como una desesperación. Dice el versículo que no lloréis como los que no tienen esperanza. Ahora, el texto que tú acabas de leer a mí me impresiona, porque habla no solamente de que Jesús va a venir, sino que dice la Biblia que cuando Cristo venga, los muertos en Cristo resucitarán primero. Y Apocalipsis habla de una primera y segunda resurrección. Una resurrección para vida, una resurrección para muerte. Esta primera resurrección habla de la resurrección de los justos, los que murieron. Y pastor, ¿y cómo vamos a morir? Y vamos a años y ya los huesitos y solamente queda el polvo. Bueno, Dios creó a Adán del polvo. Dios levantó a Lázaro que estaba podrido. Dios, o sea, tantas cosas que eso le toca a Dios. Y si Él lo prometió, Él lo va a cumplir. Y no solamente Belisario, sino que dice que cuando Cristo venga, los justos, los que estén vivos,
en ese momento, cuando Cristo venga, tú acabas de leer, lo dice, serán transformados. Serán Yo transformados. me imagino eso, ¿no? ¿Qué usará Dios? ¿Qué instrumento? ¿Qué poder para que nuestro cuerpo mortal sea vestido de inmortalidad? Para que las tumbas se abran y no salgan unos momias como salen en esas películas bien feas, sino que dice cuerpos transformados, Jesús transformado, y quienes no, a veces que no reconocen, Jesús podía traspasar las paredes, un cuerpo glorificado. Eso, esa promesa, esa esperanza está en el corazón de los cristianos, de los hermanos católicos, de los hermanos evangélicos, de los hermanos adventistas, y esperamos ese día. Y todos podemos apropiarnos de esa esperanza, día, ¿verdad? Claro, claro, yo espero ese día con ansia. Cuando mis seres amados, mis seres queridos que han muerto, yo lo pueda ver de nuevo por la esperanza. Murieron en Cristo, serán levantados. Si estamos haciendo la voluntad de Dios, cuando Jesús venga, estamos vivos, seremos transformados. Levantaremos alas como las águilas. ¿Cómo lo hará Dios? Quitará la fuerza de la gravitación que nos pega aquí a la tierra. Dios lo va a hacer. Para él todo es posible. Yo no lo sé. Pastor, mira, para complementar eso de que hay un grupo que son los que murieron en la fe, según dice Tesalonicenses, se levantarán primero. En Apocalipsis 20, para complementar, se nos dice que hay otro grupo que no se va a levantar cuando Jesús venga por segunda vez. Dice Apocalipsis 20, versículo 5, pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta pasados 1000 años. No volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Tesalonicenses nos dice que va a haber un grupo que se va a levantar, que son los que murieron en la fe, ¿verdad? Dios los va a traer a la vida como con Cristo. Pero hay un grupo que no aceptó a Jesús, no creyó, no quiso santificarse, como dice Tesalonicenses. Entonces estos muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron 1000 años. Esta es la primera resurrección. La primera resurrección es la de los justos, los que murieron en la que habla fe, Tesalonicenses. y se levantan. Y dice además, y esto es lo bonito, bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. Y aquí viene un tema, pastor, que deberíamos discutir en otro programa, que dice en agua profunda. La segunda muerte, o sea que hay otra muerte. Ajá. La segunda muerte no tiene potestad sobre esto, sobre los que murieron en Cristo, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Entonces ese temita que no es un temita, es un tema. Sí, un tema muy importante de la segunda muerte. Hay una muerte primera y una muerte segunda. Pero que, te lo voy a ilustrar. Pero no es un tema para ahorita. Sencillito, para tocar este tema de la muerte. Sí. Cuando Jesús estaba en la cruz, estaba acompañado por dos personas, los ladrones buenos y hermanos, como dice la tradición, etc. Ahora, Jesús está en el centro. El ladrón bueno le dice a Jesús, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y Jesús le responde a ese ladrón bueno, le dice, de cierto te digo hoy, que estarás conmigo en el paraíso. Estarás en el futuro, cuando Él venga. Y el otro que se estaba burlando, los tres mueren. Muere Jesús, muere el ladrón bueno y muere el ladrón malo. El ladrón bueno murió al pecado. El ladrón malo murió en pecado. Y Jesús murió por el pecado. Entonces, la persona que acepta a Jesús, la paga del pecado es la muerte. Pero cuando la persona acepta a Jesús, está aceptando su muerte. Y no tendrá que morir la muerte segunda, porque ya Jesús la murió. Ya Cristo la murió en la cruz. En cambio que el ladrón malo ya está esperando la muerte segunda. Entonces, es interesante eso. Él va a resucitar luego de los 1000 años. Exactamente. Entonces, lo interesante, para morir de nuevo. Exactamente. Entonces, lo interesante de esto, el punto que nos toca ahorita es, frente a la muerte, ¿qué debemos hacer? Jesús lo dijo, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Pastor, gracias por esta explicación. Falta mucho, hablar de la primera y segunda muerte es un tema bastante amplio, ¿no? Yo creo que tenemos parte de todo este año y el año que viene para hablar de tantas cosas. Pastor, pero yo quería, antes de darle el turno al hermano Javier para que nos hable de su campo, que son los jóvenes, quería que habláramos acerca de le voy a decir en inglés primero, si me permite. Dice Adventist World Radio. Eso es Radio Mundial Adventista. Que tiene un programa
y lo trajo ya a Venezuela, que es un programa de alcance mundial a través de la radio Así es. y de las redes sociales. Así es. ¿Cuál es realmente el meollo de este asunto? Es algo interesantísimo porque Jesús dice, vayan, prediquen a toda nación, tribu y lengua. Y nuestro gran, digamos, marco de referencia es la predicación del Evangelio. Preparamos un pueblo para la segunda venida de Jesús. Entonces sacamos cuenta, Belisario, son casi 7.000 millones de habitantes en el globo terráqueo. 7.6 mil millones. Muchas personas. Entonces, para poder abarcar y llegar a esa persona, nos tomaría 100 años y parando todos los nacimientos y todo, para que nadie pueda morir, nadie pueda nacer, para poder cubrirlo en 100 años. Eso es imposible. Entonces, es muy lejos además para nosotros. Entonces, este esfuerzo que a mí me emocionó cuando yo lo escuché, yo dije, wow, qué cosa tan linda. La iglesia se embarca en una experiencia, en una misión bastante desafiante. Han creado una radio, para hacerte más sencillo, han creado una radio que se alimenta eléctricamente y también se alimenta a través de los rayos solares. Es una radio solar, con una pantalla atrás, y se te apaga la gasolina o se te apaga la corriente, lo pones al sol y él se recarga. Ahora, este sencillo radio, pero con una tecnología de punta, tiene la capacidad para tener temas de salud, temas de familia, temas juveniles, diferentes temas que salen de la misma radio mundial adventista. Entonces, pero lo más grande de todo esto, no es la radio, no los temas, sino que se adapta a los idiomas, a los dialectos. Por ejemplo, tú tienes aquí un grupo de familia o amigos que son árabes. Se le puede dar esa radio, se le puede dar una radio de esa, con su idioma en árabe, en su idioma. También a los nativos, ¿no? Sí, a los hermanos de Amazonas, que están metidos en la montaña, que no tienen acceso a la tecnología, etcétera, también puede llegar la radio a ese lugar. Entonces, esto es un desafío que la iglesia está presentando y está dando, que nos daría... La iglesia se está apropiando, pastor, de la herramienta tecnológica que es tan importante en estos tiempos para poder llegar a la mayor cantidad de personas posible. Así es. Porque la Biblia dice, y será predicado este evangelio en todo el mundo. Y entonces vendrá el fin. Entonces es muy importante lo que usted está diciendo, de que para abarcar mayor cantidad de personas, de la radio, las redes sociales, como el WhatsApp, el Facebook, son herramientas que podemos utilizar. ¿Tú te imaginas, Belisario, que un señor que hable chino, hable mandarín o los idiomas, o portugués, o inglés, o francés, nosotros que no hablamos esos idiomas, podemos alcanzarlo con aparato de radio? Es algo que Radio Mundial Adventista está en ese plan ambicioso. Nosotros vamos a ser grandemente beneficiados y vamos a poder llevar el evangelio a muchas personas. Yo tuve una experiencia, pastor, y creo que viene a colación del alcance de las redes sociales, del alcance de esas herramientas tecnológicas. Hace unos años, hace aproximadamente 3 años, yo tenía un programa de televisión y ese programa era montado en diferido en YouTube, en la plataforma YouTube, y tuve la grata sorpresa de recibir un mensaje de Azerbaiyán. Azerbaiyán queda en el norte de Asia. Entonces imagínate, Azerbaiyán. Una persona en Azerbaiyán vio el programa por YouTube y me mandó un mensaje. Y eso produjo una serie de hechos que no va al caso, pero para que tú veas el alcance de las redes sociales. Entonces, para culminar la predicación del evangelio, porque el Señor dijo, y será predicado este evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todos los gentiles. Para poder lograr eso, fíjate cómo Dios trabaja, pastor, ¿no? Las redes sociales se convierten a veces en un drama para la familia, ¿no? Por los múltiples problemas con los jóvenes, y tú sabes, ¿no? Ahí inclusive, no vamos a hablar de ese tema porque también es bastante largo, la cantidad de jóvenes que están sumidos en la esclavitud de las redes sociales. Pero también el Señor utiliza esas herramientas para que nosotros podamos llegar
hasta el último rincón de esta tierra Ujú. y que Él pueda venir pues Así es. pronto. Así que eh, a mí me faltó fe, sinceramente. El aparatito tiene su precio, ¿no? Tiene su costo. Estamos buscando cómo abaratar todo ese costo posible, la menor impacto. Y nosotros, la idea es entregarle a 1000 personas, hermanos de Amazonas, personas de otros países, otros idiomas, etcétera, puedan tener acceso a esa radio. Qué bueno. Esperamos que, bueno, Oí por ahí, no oí, yo realmente revisé en las redes. Hubo un país de Asia, no recuerdo cómo, creo que si era Somalia, no recuerdo cuál era. Somalia, 100.000 personas bautizadas en un solo día, 100.000. Y la mayoría de ellos alcanzados por las redes sociales y la radio. Ahí se ve el alcance que tiene entonces esta herramienta para la predicación, la importancia para la predicación en estos tiempos. Bueno, esperamos que seamos bendecidos. En Filipinas 13 aldeas y un grupo guerrillero fueron evangelizados y bautizados gracias a la influencia de la radio. Entonces, pastor, la radio es poderosa. Nosotros estamos en un medio entonces la radio es muy poderosa, que claro, a veces lo subestimamos, pero la radio es muy poderosa. Quizás yo imagínate, disculpa que te interrumpa, imagínate que me decía una hermana que estaba escuchando el programa pasado y dice, no, yo agarré la radio y la llevé a la cocina y mientras hacía la cosa yo escuchaba mi radio. Con el televisor tú no puedes hacer eso. Tú no lo puedes poner allí en tu carro así, no. La radio es poder, es un poder que está ahí bien usado, va a ser una gran bendición para muchas personas. Estamos montados entonces en una plataforma con la cual personalmente yo podría llegar, ponle tú, dar a la semana 5 o 6 estudios bíblicos, pero con la radio puedo dar estudios bíblicos a una tremenda cantidad de personas. Es más, en el programa pasado que nos antecedió, calculamos que habían aproximadamente 3.000 oyentes. En este programa también puede haber la misma cantidad, entonces le estamos llegando a una cantidad a veces que ni pensábamos que le podíamos dar el mensaje a través de la radio. Bueno, pastor, ya con esto vamos a oír otro himno para pasar a hablar con la gente, con los jóvenes, porque los jóvenes están ahí fuerza al bate, ¿no? Por ahí están. Vamos a oír un himno, hermano Osvaldo. El himno se llama, estamos hablando de Hay una esperanza. Yo quiero que oigamos ese himno, pastor. Ese es un himno que aparenta triste, ¿no? Pero también nos da la esperanza. Nos da la esperanza. Hay una esperanza, hermano. Ponte, hay una esperanza para que nuestros amigos oyentes se deleiten pues con esta música. Y si alguno está sufriendo, hermanos, allá en su casa, si alguno ha perdido un ser querido en los últimos meses, el año pasado o actualmente, te vamos a invitar pues a que oigas este himno con el corazón abierto, con la mente abierta. El Señor Jesús tiene la respuesta a la muerte. Él es la esperanza para la vida. Vamos a ver el himno.
entrega Jesucristo, nuevo cielo y nueva tierra nos dará, que veremos cara a cara al que es todopoderoso, y podremos ver a quien ya no está. Pues en Cristo está la vida, y a la voz de su venida, muertos resucitarán. Hay una esperanza, no todo acabó, porque la muerte vencida está. Todo el que creyere en Cristo Jesús, aunque esté muerto, vivirá. Nunca pierdas, mi amigo, la esperanza que un día todo el mal por siempre se acabará, que no habrá ya sufrimiento, y el dolor que ahora sientes de tu alma el Señor